Aquí tienes una hora sin pausas de datos curiosos. Bienvenido a Curiomanía TV. No lo sabes, pero estás respirando polvo de estrellas. El oxígeno que llena tus pulmones no se originó en la Tierra, fue forjado en los núcleos de estrellas masivas que explotaron hace miles de millones de años. Esas supernovas esparcieron elementos como oxígeno, carbono y hierro por el cosmos. Con el tiempo, estas partículas formaron nuevas estrellas, planetas y eventualmente la vida. Cada inhalación que haces contiene átomos con una historia cósmica increíble. Respirar es, en cierto modo, conectar con el origen del universo, un recordatorio de que somos literalmente polvo de estrellas. ¿De verdad tomas decisiones? ¿O tu cerebro lo hace antes que tú? Estudios neurológicos han demostrado que las neuronas pueden activarse segundos antes de que creas haber tomado una decisión. Esto pone en duda una de las ideas más fuertes sobre nuestra libertad, el libre albedrío. Si tu cerebro decide antes que tú seas consciente, ¿eres realmente quien decide? Algunos científicos creen que muchas de nuestras acciones son más automáticas de lo que pensamos. Esta activación previa se detecta con escáneres cerebrales en experimentos controlados. La gravedad no es lo que creías. Para Einstein, la gravedad no es una fuerza como pensábamos. Es la curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa de los objetos. Imagina una bola pesada sobre una sábana. Eso hace el Sol en el espacio. Los planetas giran no por una cuerda invisible, sino por esa curvatura. Este concepto revolucionó la física con la teoría de la relatividad. Incluso la luz se curva al pasar cerca de objetos muy masivos. La gravedad es una ilusión geométrica que gobierna el universo. Es más, un efecto que una fuerza real. Algunos organismos pueden revivir después de miles de años congelados. En Siberia se encontraron rotíferos que volvieron a la vida tras 24.000 años. Estos microscópicos animales sobrevivieron en el permafrost helado. Despiertan, se reproducen y continúan su ciclo como si nada. Este fenómeno despierta el interés de astrobiólogos. Podrían existir organismos dormidos en Marte o lunas heladas. El hielo no siempre es el final, a veces solo una pausa. La vida es más resiliente de lo que imaginamos. Islas que aparecen y desaparecen. No todas las islas del mundo son permanentes. Algunas emergen del mar y se desvanecen en pocos años o décadas. Esto sucede por actividad volcánica submarina y movimientos tectónicos. Un ejemplo es Nishinoshima, en Japón, que ha crecido tras erupciones recientes. Otras, como las islas de Tonga, desaparecieron tras fuertes tormentas. Estas islas fantasma desafían los mapas y la geografía establecida. Incluso pueden albergar vida temporal antes de hundirse otra vez. La Tierra está en constante cambio, aunque no siempre lo notamos. ¿Y si te digo que tu sangre puede convertirse en nieblas? Sí, en condiciones extremas, la sangre puede salir del cuerpo en forma de niebla. Esto ocurre en accidentes de aviación o cámaras de presión descontroladas. Si el cuerpo sufre una descompresión violenta, los líquidos se expanden bruscamente. Es un fenómeno conocido en entornos aeroespaciales y militares. La presión mantiene nuestros fluidos bajo control, pero cuando desaparece de golpe, el cuerpo colapsa de formas inimaginables. Por eso los trajes espaciales deben soportar presiones específicas. ¿Sabías que los entrelazamientos de electrón pueden afectar a otros a kilómetros? El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más misteriosos. Dos electrones pueden estar conectados sin importar la distancia. Lo que le pasa a uno afecta instantáneamente al otro. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Este efecto fue probado experimentalmente y desafía la lógica clásica. Es la base para tecnologías como la computación cuántica. También pone en tela de juicio nuestra idea del tiempo y el espacio. La física cuántica es más extraña que la ciencia ficción. Un generador eléctrico, te estoy hablando del corazón, aunque no me creas, pero el corazón humano no necesita órdenes externas para latir. Tiene su propio marcapasos interno, el nodo sinoauricular. Este genera impulsos eléctricos que activan cada contracción. La electricidad que lo mueve es creada por células especializadas. Incluso fuera del cuerpo, un corazón puede seguir latiendo un tiempo. Esta bioelectricidad es lo que permite también los electrocardiogramas. Cada latido es una descarga de energía que impulsa la vida. Somos más eléctricos de lo que imaginamos. Y si te digo que en unos años no habrá más eclipse porque la luna se aleja de la Tierra unos 3,8 centímetros cada año. Esto sucede por la interacción gravitacional entre ambos cuerpos. A medida que se aleja, su influencia sobre nosotros también cambia. En millones de años ya no habrá eclipses totales como hoy. El equilibrio entre tamaño y distancia que los hace posibles se romperá. Nuestro cielo será distinto y más silencioso. La danza de la luna y la Tierra es lenta pero constante. Estamos presenciando una despedida que durará eones. Imagina que hay un mundo oculto cerca de nosotros. Te estoy hablando del fondo del océano. Es más desconocido que la superficie de la luna. Se estima que hay más especies en las profundidades marinas que en todos los bosques del planeta juntos. Criaturas bioluminiscentes, peces sin ojos y formas de vida extremófilas habitan allí. Estas especies sobreviven sin luz solar, en presión extrema. Muchos nunca han sido vistas por humanos. La biodiversidad marina es un tesoro aún por descubrir. Debajo del mar el misterio apenas comienza. Si te está gustando este video, este es el momento ideal
para suscribirte, dejarme en los comentarios aquí abajito tus quejas, sugerencias, mejoras o felicitaciones. Regálame un bonito like si este video te está gustando y te parece fantástico. No solo adelgaza tú, sino que el Sol pierde masa constantemente debido a la radiación que emite. Esto provoca que su atracción gravitatoria disminuya lentamente. Como resultado, la órbita de la Tierra se alejará con el tiempo. Es un proceso que toma millones de años, pero ya está ocurriendo. La pérdida de masa solar es parte de su evolución natural. En 1000 millones de años cambiará por completo el equilibrio solar. La vida en la Tierra depende de este delicado balance. Incluso el Sol tiene un destino inevitable. ¿Sabías que tenemos genes heredados? El 99% de las especies que han vivido en la Tierra ya no existen. Aún así, muchas dejaron huellas en nuestro ADN o el ambiente. Genes heredados de antiguos organismos aún están en nosotros. Incluso algunos virus extintos dejaron fragmentos en nuestro genoma. Los fósiles cuentan la historia de estas vidas pasadas. La evolución no borra todo, recicla, transforma, adapta. Cada ser vivo es un museo viviente de la historia de la vida. Estamos hechos de lo que ya no está. Tu estómago no solo piensa, sino que también se regenera. Los ácidos del estómago son tan potentes que podrían disolver metal. Para evitar que se coma a sí mismo, el estómago se regenera cada 3 a 4 días. Las células que recubren su interior se reemplazan constantemente. Es un mecanismo vital para nuestra digestión y supervivencia. Sin este proceso, el estómago se autodestruiría por sus propios jugos. Esta renovación celular es un milagro biológico diario. Tu cuerpo trabaja en silencio para protegerte y lo hace incluso cuando tú ni lo notas. ¿Y si el universo tuviera 10 dimensiones? Según la teoría de cuerdas, el universo tiene más de 3 dimensiones espaciales. Podrían existir hasta 10 o incluso 11 dimensiones, según algunos modelos. Muchas serían invisibles, enrolladas o colapsadas a escala microscópica. Estas dimensiones extras podrían explicar la gravedad y otras fuerzas. Aunque no las percibimos, podrían estar en cada punto del espacio. Es como vivir en una sombra de una realidad más amplia. El universo podría ser más extraño que cualquier imaginación, y aún estamos aprendiendo a verlo completo. Te diré algo totalmente loco, tal vez creas que es mentira, pero algunas personas experimentan sinestesia, una condición neurológica única. Pueden ver sonidos, saborear palabras o escuchar colores. Sus sentidos están conectados de formas poco comunes. No es una alucinación, sino una percepción cruzada real. Muchos artistas como Kandinsky o Pharrell Williams la han reportado. Este fenómeno demuestra lo flexible que es el cerebro humano. Cada cerebro interpreta el mundo a su manera. La realidad para algunos tiene más capas de las que imaginas. Imagina ir caminando por un bosque y te encuentres a una especie que aún nadie ha descubierto. Si te estoy hablando que la mayoría de las especies del planeta aún no han sido descubiertas. Se estima que el 70% son microorganismos o seres del océano profundo. Viven en entornos extremos donde pocos humanos han llegado. Cada año se descubren miles de nuevas formas de vida. Algunas podrían contener claves para medicamentos, energía o evolución. El planeta es un laboratorio vivo y aún inexplorado. La vida se esconde donde menos lo esperas y estamos apenas arañando la superficie. ¿Sabías que la estrella del mar tiene una asombrosa capacidad para regenerar brazos perdidos e incluso pueden regenerar todo su cuerpo si pierden una parte importante? Si un brazo es cortado junto con parte del cuerpo central, algunas especies son capaces de regenerar una estrella de mar completa a partir de la parte que queda. Este fenómeno ha maravillado a los científicos por su increíble habilidad de autorregeneración. Esta ventaja evolutiva les permite sobrevivir a ataques de depredadores y seguir prosperando, a pesar de que no todos los tipos de estrellas de mar tienen esta capacidad. ¿Sabías que las hormigas pueden cargar 50 veces su peso? Son increíblemente fuertes para su tamaño. Pueden levantar hasta 50 veces su propio peso gracias a la fuerza proporcional de sus músculos, que es mucho más potente en relación a su tamaño en los seres humanos. Esta asombrosa capacidad es posible debido a que su estructura corporal y sus músculos son muy eficaces en términos de fuerza. En comparación con los humanos, sus músculos están diseñados para ser mucho más poderosos en proporción a su cuerpo. Por esta razón, las hormigas son capaces de realizar tareas de carga impresionantes. Las estrellas moribundas pueden convertirse en materia exótica. Al final de sus vidas, algunas estrellas explotan y se convierten en lo que se conoce como estrellas de neutrones, una forma de materia exótica. Estas estrellas de neutrones tienen una densidad increíblemente alta, tan alta que desafían las leyes de la física clásica. Este tipo de materia es tan compacta que una cucharadita de ella podría pesar más que toda la humanidad. Esta transformación en materia exótica ocurre cuando las estrellas colapsan bajo su propia gravedad. ¿Sabes
Sabes que el sonido es algo fundamental para los animales marinos y por eso es que el sonido puede viajar más rápido en el agua que en el aire. El sonido no viaja a la misma velocidad en todos los medios. En el agua, por ejemplo, el sonido viaja 4 veces más rápido que en el aire. Este fenómeno se debe a las características físicas del agua, que facilita que las ondas sonoras se propaguen más rápidamente que en el aire. Este hecho es especialmente importante para los animales marinos, que utilizan el sonido para comunicarse, navegar e incluso cazar en las profundidades. Aunque solemos pensar en el espacio como un vacío absoluto, en realidad está lleno de partículas subatómicas fluctuantes que emergen y desaparecen constantemente. Este fenómeno ocurre debido a las fluctuaciones cuánticas, que provocan la aparición de partículas en lugares donde aparentemente no hay nada. Esta materia, en el vacío, no se puede ver ni tocar, pero tiene un impacto significativo en las leyes de la física. Los científicos han descubierto que incluso en lo que parece ser vacío absoluto, hay una energía del vacío que influye en el universo de formas que todavía estamos tratando de entender. Estudios científicos han demostrado que las plantas tienen la capacidad de reaccionar a sonidos y vibraciones. Pueden oír ciertas frecuencias, como las que producen los insectos al alimentarse. En respuesta, las plantas pueden ajustar su comportamiento, como cambiar su metabolismo o producir compuestos químicos para defenderse. Este fenómeno, llamado respuesta a la acústica, ha sorprendido a los científicos porque desafía la creencia de que las plantas solo responden a estímulos físicos como la luz. Y si todo es una ilusión, algunas teorías filosóficas y científicas sugieren que lo que conocemos como conciencia podría no ser más que una construcción del cerebro, una ilusión creada por nuestros procesos mentales. Según estas teorías, la conciencia emerge del cerebro y no es algo que existe por sí mismo. Este concepto desafía nuestra comprensión de lo que significa estar conscientes de nuestra propia existencia. La neurociencia aún no ha encontrado una explicación definitiva sobre cómo y por qué experimentamos la conciencia. Los tiburones son una de las especies más antiguas del planeta, habiendo existido hace más de 400 millones de años. Esto los convierte en los animales vertebrados más antiguos. Mucho antes de que los árboles comenzaran a desarrollarse en la Tierra, los tiburones sobrevivieron a eventos masivos de extinción, adaptándose y evolucionando a lo largo de los milenios, mientras que los árboles comenzaron a emerger hace aproximadamente 350 millones de años. Los tiburones ya nadaban en los mares mucho antes. La teoría de que el agua tiene memoria sugiere que el agua puede retener información de sustancias que han estado en ella, incluso después de que esas sustancias sean removidas. Aunque esta idea fue propuesta originalmente por los científicos franceses Jacques Benveniste y más tarde respaldada por experimentos controversiales, aún sigue siendo un tema de debate. Si bien el concepto no ha sido completamente validado por la ciencia convencional, algunas investigaciones sugieren que el agua podría recordar ciertos elementos a nivel molecular. Aunque las estrellas parecen fijas en el cielo, en realidad están en constante movimiento. Algunas se desplazan a velocidades tan altas que, en millones de años, cambiarán de posición de forma significativa, lo que podría hacer que el cielo se vea completamente diferente. Este fenómeno ocurre debido a los movimientos propios de las estrellas, que están influenciadas por fuerzas gravitacionales de otras estrellas y galaxias. Las estrellas cercanas a la Tierra, por ejemplo, tienen trayectorias que podrían hacerlas cambiar de lugar en el firmamento. Los humanos comenzaron a trabajar con el cobre, aunque hasta ahora creías que era el metal. Hace más de 10.000 años, el cobre fue el primer metal que los humanos aprendieron a trabajar. Este avance permitió el desarrollo de herramientas más eficientes y, con el tiempo, facilitó el progreso hacia las primeras civilizaciones. La manipulación del cobre marcó el inicio de la Edad del Cobre, donde las culturas antiguas comenzaron a crear objetos duraderos, como utensilios y adornos. ¿Has visto que luego de matar a una serpiente sigue moviendo su cola? Algo en común que tenemos los humanos es que nuestro corazón sigue latiendo incluso después de ser separado del cuerpo. Esto ocurre debido a que el corazón tiene un sistema de señales eléctricas propias que le permiten seguir funcionando brevemente sin necesidad de estar conectado al cerebro. Aunque este latido no puede mantenerse indefinidamente, el corazón continuará su actividad durante un corto periodo. Este fenómeno ha sido observado en situaciones médicas, como cuando los médicos realizan trasplantes o estudios sobre la función cardíaca. El Sol que conocemos hoy podría no haber sido la primera estrella en habitar el espacio en el que se encuentra nuestro sistema solar. Se cree que antes de la formación del Sol existieron otras estrellas que fueron las precursoras de nuestra actual estrella. Estas primeras estrellas probablemente fueron más masivas y pudieron haber tenido una vida más corta que el Sol. Tras su muerte, estas estrellas habrían dejado atrás restos de materiales que, con el tiempo, se fusionaron para formar nuestro Sol. Las arañas tienen la capacidad única de producir hasta 7 tipos diferentes de seda, cada una con propiedades
especiales. Esta habilidad les permite crear estructuras complejas y altamente funcionales, como las telarañas, que utilizan para atrapar presas, protegerse o construir refugios. Algunas sedas son fuertes y resistentes, perfectas para las telarañas, mientras que otras son pegajosas, ideales para capturar insectos. Además, existen sedas que las arañas usan para crear sacos de huevos o incluso para desplazarse a través del aire. ¿Sabías que las motosierras fueron inventadas para ayudar en partos? No se usaban en madera, sino en medicina. Fueron creadas en el siglo XVIII para facilitar partos complicados. Ayudaban a cortar huesos del canal pélvico durante cesáreas extremas. El procedimiento era doloroso y peligroso, pero más preciso que otras herramientas. Con el tiempo, su diseño evolucionó hacia usos industriales. Hoy cuesta creer su origen quirúrgico. Una herramienta de terror que nació en un quirófano. La rabia es una de las enfermedades más mortales del mundo. Una vez que aparecen los síntomas, la probabilidad de morir es altísima. La enfermedad afecta el sistema nervioso central, provoca fiebre, hidrofobia, alucinaciones y agresividad. Se transmite a través de mordidas de animales infectados. Solo unas pocas personas han sobrevivido tras el inicio de síntomas. La vacunación es clave y debe aplicarse rápidamente. Es una batalla contra el tiempo y contra la muerte. El síndrome de Cotard, cuando alguien cree estar muerto, un trastorno mental extremadamente raro y perturbador. Las personas sienten que han perdido sus órganos o que se están descomponiendo. Algunos incluso creen que ya no existen. Puede surgir tras traumas, depresión profunda o daño cerebral. Quienes lo padecen pueden negarse a comer o a recibir ayuda. A veces piensan que no tienen sangre o que están condenados. La ciencia aún intenta entender este misterio. Una mente viva atrapada en la muerte. Experimentación humana, un oscuro capítulo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial se inyectaron enfermedades sin consentimiento. Los nazis y otras potencias probaron peste, antrax y más en humanos. Muchos en condiciones inhumanas y crueles. También hubo experimentos similares en otros países. La ética médica actual nació tras estos horrores. El Código de Nuremberg fue una respuesta directa. La ciencia sin límites puede ser peligrosa. Nunca debe olvidarse lo que ocurrió. ¿Conocías sobre el síndrome de la mano ajena? Cuando tu mano no te obedece, es un trastorno neurológico muy inusual y desconcertante. Una mano actúa como si tuviera voluntad propia. Puede tocar objetos, golpear o moverse sin control. El paciente es consciente, pero no puede detenerla. Surge tras cirugías cerebrales o lesiones en el cuerpo calloso. La persona siente que la mano es ajena, incluso enemiga. Es como vivir con una parte rebelde de ti mismo, una mano viva, con mente propia. Hace unos siglos existía una leyenda de las dos caras. Según una leyenda del siglo XIX, Edward tenía una segunda cara detrás de la cabeza. No podía hablar, pero se decía que sonreía y lloraba por su cuenta. Por las noches, supuestamente le susurraba cosas terribles. Edward pidió que la quitaran, pero los médicos se negaron. Vivió atormentado por esa cara demoníaca. Finalmente, se quitó la a los 23 años. No hay pruebas científicas de su existencia, pero el mito persiste. Una historia macabra entre lo médico y lo misterioso. La primera gran pandemia documentada ocurrió en el siglo VI y fue causada por la bacteria Yersinia pestis. Devastó el Imperio Bizantino y mató a más de 25 millones de personas. Los síntomas eran similares a la peste bubónica: fiebre, bubones y muerte rápida. Se cree que comenzó en África y se propagó por ratas y pulgas. Su impacto fue tan grande que debilitó al imperio por décadas. Algunos historiadores creen que marcó el inicio de la Edad Media. Fue la antesala de la peste negra siglos después, una sombra oscura en la historia antigua. Una de las ejecuciones más crueles de la historia. Este método consistía en atrapar el cuerpo con una estaca afilada. Era lento, doloroso y podía durar horas o incluso días. Se usaba como castigo y advertencia pública. Vlad el Empalador, inspiración de Drácula, popularizó esta práctica. A menudo, la víctima era colocada para que muriera lentamente. Era un símbolo de poder y terror en la antigüedad. Aunque brutal, fue común en distintas culturas. Una muestra del lado más oscuro de la humanidad. ¿Habías oído del libro de los condenados? Misterios que la ciencia no quiso aceptar. Fue escrito por Charles Fort en 1919. Recopila fenómenos que la ciencia descartó como imposibles. Incluye lluvias de sangre, desapariciones misteriosas y luces en el cielo. Fort criticaba la arrogancia científica y su rechazo a lo inexplicable. El libro inspiró el término fenómenos forteanos. Es considerado un precursor de la ufología y el misterio moderno. Aunque no todo era verificable, abrió la mente de muchos. Un catálogo de lo que no encaja, pero sucedió. En la Europa medieval, muchas enfermedades se veían como castigos de Dios por pecados cometidos. Esta creencia impulsó procesiones de flagelantes que se autoflagelaban públicamente buscando expiación. También condujo a la caza de herejes o brujas, acusados de provocar plagas. Los médicos mezclaban rituales religiosos con sangrías y remedios supersticiosos. La ciencia debía abrirse paso entre el temor y la fe. Solo siglo después llegaría la comprensión bacteriana de las enfermedades. La sanidad emergió tras derribar mitos religiosos y métodos brutales.
un recordatorio de cómo el miedo moldeó la medicina. En las montañas Apalaches circulan leyendas sobre seres sobrenaturales. Habitantes hablan del Wendigo, una criatura caníbal de espíritu vengativo. Otros describen al Mothman, un ser alado con ojos rojos brillantes. Testigos aseguran ver figuras entre la neblina de la cumbre. Estas historias se transmiten de generación en generación. Algunos cazadores de mitos han grabado extraños sonidos nocturnos. La región sigue atrayendo a entusiastas del misterio y arqueólogos rurales. Entre bruma y bosques lo desconocido acecha. En distintas épocas y lugares han caído peces, ranas e incluso pájaros del cielo. Suele ocurrir durante tormentas fuertes o trombas marinas cercanas a la costa. El fenómeno se atribuye a tornados que succionan agua y criaturas marinas. Al caer, provocan asombro y miedo en los testigos locales. Aunque la ciencia explica la mecánica, el espectáculo sigue siendo surrealista. Algunas culturas las interpretan como presagios divinos o mensajes de los dioses. En cada continente, historias de lluvia viviente inspiran relatos y poemas. El cielo y la tierra se conectan de la forma más inesperada. ¿Habías oído hablar del síndrome de la cabeza explosiva? Quienes lo padecen experimentan un ruido ensordecedor dentro del cráneo al dormir o despertar. Sonidos como explosiones, estallidos o golpes intensos aparecen sin causa externa. No provoca daño físico, pero genera pánico y ansiedad en el afectado. Suele estar asociado a estrés, insomnio o migrañas. La ciencia lo clasifica como paroxismo no epiléptico del sueño. Tratamientos con higiene del sueño y reducción de estrés ayudan a controlarlo. Aunque raro, confirma cuán compleja es la química cerebral nocturna. Dormir puede ser tan misterioso como soñar. Durante la parálisis del sueño, la mente está despierta pero el cuerpo inmóvil. Quienes la sufren pueden ver presencias malignas en la habitación, sensación de peso en el pecho y dificultad para respirar. Agravan el terror. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas o táctiles. Se relaciona con estrés, privación de sueño o irregularidades en el ciclo REM. Explicarla es clave para tratamientos cognitivo-conductuales efectivos. A pesar de su conoce el pantalón Cheetos, el cual es una prenda llamativa y original inspirada en la popular botana del mismo nombre. Se caracteriza por tener un diseño colorido, generalmente en tonos naranja vibrante con detalles en negro o rojo, imitando los colores del empaque o del propio snack. Suele incluir estampados de Cheetos, imágenes de Chester Cheetah, la icónica mascota de la marca, y frases divertidas relacionadas con el producto. Está fabricado en materiales cómodos como algodón o poliéster, lo que lo hace ideal para uso casual o como prenda de moda urbana con un toque humorístico y atrevido. ¿Sabías que en Noruega algunas marcas están obligadas por ley a incluir etiquetas que indiquen persona retocada en publicidad? Esto cuando las imágenes han sido digitalmente modificadas para alterar la apariencia física de las personas, como cambiar la forma del cuerpo, suavizar la piel o modificar rasgos faciales. Esta medida, implementada como parte de una iniciativa contra los estándares de belleza poco realistas, busca proteger la salud mental de los consumidores, especialmente de los jóvenes, al promover una representación más auténtica y diversa de los cuerpos en los medios. El Etch-a-Sketch es un juguete clásico de dibujo mecánico que permite crear imágenes utilizando dos perillas giratorias, una para mover una línea horizontalmente y otra verticalmente sobre una pantalla gris. La superficie está recubierta con un polvo de aluminio que, al ser raspado por un estilete interno controlado por las perillas, deja una línea visible. Para borrar el dibujo, solo se debe agitar el dispositivo, lo que redistribuye el polvo y restaura la pantalla a su estado original. Este juguete, inventado en los años 60, se destaca por su simplicidad, durabilidad y por estimular la creatividad y la coordinación mano-ojo en los niños. Conoce a Victory Brinker, la cual es una cantante de ópera estadounidense, reconocida por el Guinness World Records como la cantante de ópera profesional más joven del mundo. Obtuvo este título a los 7 años y 314 días, tras firmar su primer contrato profesional con el Pittsburgh Public Theater en 2019. Desde temprana edad mostró un talento excepcional, aprendiendo áreas complejas y cantando en múltiples idiomas. A los 9 años participó en la temporada 16 de America's Got Talent, donde hizo historia al recibir el primer Golden Buzzer grupal otorgado por todos los jueces y el presentador, llegando a la final del concurso. Conoce el perfil de Instagram llamado Instagram.ai, el cual se dedica a mostrar el potencial creativo de las redes neuronales aplicadas al arte visual. Con más de 227,000 seguidores y 280 publicaciones, este perfil destaca por compartir imágenes generadas mediante inteligencia artificial, explorando estilos artísticos diversos y conceptos visuales innovadores. Su lema, The Best Use of Neural Networks, refleja su enfoque en aprovechar las capacidades de la IA para la creación artística. Además, ha colaborado con otros creadores, como se evidencia en publicaciones de perfiles como donde se presentan obras generadas a través de su plataforma. Un marcapasos es un pequeño dispositivo médico electrónico que se implanta bajo la piel, generalmente cerca del corazón, con el objetivo de regular el ritmo cardíaco. Sus principales componentes son un generador de impulsos, que contiene la batería y el circuito electrónico, y
oxitocina y uno o más electrodos que se conectan al corazón. El marcapasos detecta cuando el corazón late demasiado lento o de manera irregular y en respuesta envía impulsos eléctricos para corregir el ritmo. Se utiliza comúnmente en personas con bradicardia o bloqueos cardíacos. Este dispositivo puede ser temporal o permanente. ¿Sabías que algunos volcanes expulsan rocas con restos lunares? Aunque suene increíble, ciertos meteoritos que han caído en la Tierra contienen fragmentos que se parecen mucho a las rocas lunares. Esto sugiere que tras impactos violentos, estos restos fueron arrojados al espacio. Con el tiempo, algunos habrían terminado siendo atraídos por la gravedad terrestre. Es un fenómeno poco común, pero posible según análisis científicos. Cada roca espacial puede guardar secretos del universo. A veces el origen no es volcánico, sino cósmico. La Tierra recibe visitantes incluso desde la Luna. Los delfines tienen nombres propios y los usan para llamarse entre sí. Cada delfín emite un silbido único que funciona como su nombre individual. Estos silbidos permiten que se reconozcan y se llamen entre ellos en el agua. Los científicos descubrieron que imitan el nombre de otros para comunicarse. Es un nivel de lenguaje avanzado que pocos animales poseen. Implica identidad, memoria y relaciones sociales complejas. Este hallazgo los acerca aún más a los humanos. En el océano, las palabras se silban, no se dicen, y los delfines tienen mucho que decir. La atmósfera de Venus es un lugar letal pero fascinante. Venus tiene una atmósfera tan densa que la presión en su superficie aplastaría a un ser humano. La temperatura puede superar los 460 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. Además, hay nubes de ácido sulfúrico y vientos huracanados. Sin embargo, estos extremos permiten fenómenos únicos, como rayos sin lluvia. Estudiarlo ayuda a entender los efectos del calentamiento global. Es un ejemplo extremo de cómo cambia un planeta con gases invernadero. Venus podría ser un espejo del futuro terrestre, un infierno brillante y muy real. Las ballenas jorobadas cantan canciones de hasta 30 minutos. Estas canciones no son solo para atraer pareja, también sirven para comunicarse. Cada población tiene su propio dialecto que puede cambiar con los años. Los machos suelen ser los cantantes y a veces aprenden melodías nuevas. Los científicos creen que es una forma de transmisión cultural marina. Sus voces pueden escucharse a kilómetros bajo el agua. Es uno de los comportamientos más complejos del reino animal. No solo cantan, se expresan con emoción y propósito. El océano tiene su propia sinfonía. Tu cerebro trabaja más mientras duermes que despierto. Durante el sueño profundo, especialmente en la fase REM, el cerebro se activa intensamente. En ese momento se consolidan recuerdos, se procesan emociones y se limpia información inútil. Es un proceso vital para el equilibrio mental y la creatividad. A pesar de estar dormido, el cerebro nunca se apaga del todo. Muchas soluciones o ideas surgen después de un buen descanso. Dormir bien es tan importante como alimentarse o respirar. La mente no descansa, se repara, se reinventa. Tu noche es más activa de lo que imaginas. En algunos lugares del mundo, el sol nunca se esconde. Durante el verano en las regiones polares, el sol permanece visible las 24 horas del día. Este fenómeno se llama sol de medianoche y ocurre cerca de los polos. En Noruega, por ejemplo, hay pueblos donde no anochece por semanas. Aunque parece fascinante, también puede alterar el sueño humano. Las cortinas oscuras y horarios estrictos ayudan a mantener el ritmo biológico. Es un espectáculo natural que sorprende a visitantes y científicos. Durante esos días, la noche simplemente desaparece y el cielo se vuelve eterno. El planeta más caliente no es Mercurio, sino Venus. Aunque Mercurio está más cerca del Sol, Venus es mucho más caliente. Esto se debe a su densa atmósfera de dióxido de carbono que atrapa el calor. Su temperatura puede superar los 460 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. Es un ejemplo extremo del efecto invernadero descontrolado. Las sondas espaciales duran poco tiempo en su superficie. Su cielo está cubierto de nubes tóxicas y corrosivas. Venus es un horno planetario envuelto en misterio. Brilla en el cielo, pero arde en su interior. ¿Sabías que el ADN puede almacenar información como una computadora? Los científicos descubrieron que el ADN tiene una capacidad increíble de almacenamiento. Un solo gramo podría guardar hasta 215 millones de gigabytes de datos. Teóricamente, toda la información digital de la humanidad cabría en un puñado de ADN. Esto abre las puertas al almacenamiento biológico del futuro. Ya se han codificado libros, música y videos en hebras de ADN. El futuro de la informática podría ser orgánico. Estamos más cerca de fusionar biología y tecnología. Tu genoma podría ser tu nuevo disco duro. El cuerpo humano tiene poderes de regeneración sorprendentes. Aunque no podemos regenerar extremidades como algunos animales, hay excepciones. El hígado humano, por ejemplo, puede regenerarse tras una lesión o cirugía. Incluso si se pierde gran parte, puede volver a crecer con el tiempo. Esta capacidad ha salvado vidas en trasplantes y tratamientos médicos. La piel y las células sanguíneas también se renuevan constantemente. La regeneración es parte del diseño de nuestro cuerpo. Nuestro organismo lucha por repararse a sí mismo. Somos más resilientes de lo que parece. Un eclipse solar y uno lunar
lunar no se sienten igual. Durante un eclipse solar total, el día puede volverse tan oscuro como la noche. Es un fenómeno impresionante que dura solo unos minutos. El sol queda completamente cubierto por la luna, bloqueando su luz. En cambio, un eclipse lunar solo oscurece levemente la luna. Esto se debe a que la Tierra solo proyecta su sombra parcial sobre ella. No cambia el día, pero sí transforma la noche con un tono rojizo. Ambos eclipses son únicos, pero el solar es más dramático y cada uno cuenta una historia celestial distinta. Una ampolla es una pequeña burbuja llena de líquido que se forma en la piel debido a la fricción, quemaduras, congelación o ciertas condiciones médicas. Está compuesta por una capa exterior de piel que se separa de las capas subyacentes, creando un espacio que se llena de un líquido claro, como el suero o linfa. Las ampollas son una respuesta protectora del cuerpo para ayudar a sanar la piel dañada y proteger los tejidos más profundos de infecciones. Pueden variar en tamaño y aparecen comúnmente en las manos, los pies o las zonas del cuerpo. En la mitología griega, Medusa es una de las 3 gorgonas, un grupo de criaturas femeninas con serpientes en lugar de cabello. Medusa, a diferencia de sus hermanas Esteno y Euríale, era mortal y su historia está marcada por una trágica transformación. Según la versión más conocida del mito, Medusa era una hermosa joven que fue castigada por la diosa Atenea, quien, tras ser violada por Poseidón en el templo de la diosa, convirtió su hermoso cabello en serpientes y le otorgó la capacidad de convertir en piedra a cualquiera que la mirara directamente. Un concentrador solar es un dispositivo diseñado para capturar y concentrar la energía del sol en un área pequeña, con el objetivo de generar calor o electricidad de manera eficiente. Funciona mediante el uso de espejos, lentes o materiales reflectantes que redirigen y aumentan la intensidad de la radiación solar hacia un receptor central. Estos concentradores se dividen principalmente en 2 tipos, de concentración de luz y de concentración térmica. Son especialmente útiles en aplicaciones donde se requiere alta temperatura y la eficiencia energética es crucial. El Hydrofoiler XE1 es una bicicleta acuática que combina la tecnología de los hidroplanos con el diseño de una bicicleta tradicional. Está equipada con 2 hidroalas debajo del agua que permiten que la bicicleta se eleve parcialmente sobre la superficie mientras se pedalea, creando una experiencia de navegación única y rápida sobre el agua. El diseño incluye un cuadro resistente al agua, pedales y un sistema de propulsión que genera impulso en el agua, similar al pedaleo en una bicicleta convencional, pero aprovechando la flotabilidad para el deslizamiento. ¿Sabías que en las fotografías victorianas una presencia invisible sostenía a los niños para que permanecieran inmóviles? Básicamente, sus propias madres se encontraban ocultas tras cortinas, muebles o telas oscuras. Esta técnica, conocida como madre oculta, era una solución práctica en una época en la que los tiempos de exposición superaban los 30 segundos, un reto considerable para retratar a los más pequeños. Aunque la intención era meramente funcional, el resultado dejó imágenes inquietantes en las que se pueden distinguir siluetas difusas. La sal rosada del Himalaya es un tipo de sal mineral extraída de minas situadas en las estribaciones de la cordillera del Himalaya, principalmente en Pakistán. Su característico color rosa se debe a la presencia de minerales como el hierro, el magnesio y el potasio que le confieren una tonalidad única. A diferencia de la sal común, la sal rosada no está refinada ni procesada, lo que preserva sus minerales naturales. Se utiliza tanto en la cocina como en la salud y el bienestar, debido a que se le atribuyen propiedades beneficiosas. Las gallinas de Guinea son aves originarias de África que se crían principalmente por su carne y huevos. Son conocidas por su plumaje distintivo, que suele ser de color gris oscuro o negro con manchas blancas. Aunque también existen variedades de colores más brillantes, tienen un tamaño más pequeño en comparación con las gallinas comunes y presentan una cresta prominente en la cabeza y una papada carnosa debajo del pico. Son aves resistentes, que pueden sobrevivir en climas más cálidos y son famosas por ser más resistentes a enfermedades. Conoce a Marta Albareda, una fotógrafa y videógrafa de macrofotografía radicada en Barcelona, España. Su contenido se centra en capturar imágenes y videos detallados de insectos y otros pequeños animales en su entorno natural, ofreciendo una perspectiva íntima y educativa sobre estas criaturas. Marta es embajadora de la marca de equipos fotográficos Benro y mantiene una presencia activa en la comunidad de fotografía macro, con sus obras compartidas y elogiadas por diversas páginas y fotógrafos especializados. La luz ultravioleta es una forma de radiación electromagnética, con longitudes de onda más cortas que la luz visible, que oscila entre 10 y 400 nanómetros. Aunque no es visible para el ojo humano, la luz UV tiene una gran capacidad para atravesar la atmósfera y la piel, siendo responsable tanto de beneficios como de riesgos para la salud.
Se divide en 3 tipos según su longitud de onda. La luz UV es utilizada en diversas aplicaciones como la esterilización, la detección de huellas, la terapia de algunas enfermedades de la piel y en lámparas para bronceado. Las botas magnéticas para trabajadores de la construcción son un tipo de calzado especializado que incorpora imanes en su diseño, con el fin de proporcionar beneficios adicionales en entornos laborales exigentes. Estas botas están diseñadas para mejorar la estabilidad y el agarre, ya que los imanes pueden interactuar con superficies metálicas, lo que ayuda a mantener el calzado en su lugar y reducir el riesgo de resbalones o caídas. Además de sus características magnéticas, las botas suelen ser resistentes, impermeables y ofrecer un soporte adicional para los pies. Las máquinas lanzadoras de pelotas de béisbol son dispositivos diseñados para simular el lanzamiento de pelotas a diferentes velocidades y con diversos tipos de efectos como rectas, curvas o cambios de velocidad. Estas máquinas son utilizadas principalmente para entrenamientos y prácticas, permitiendo a los jugadores mejorar su habilidad para batear sin la necesidad de un lanzador humano. Funcionan mediante un sistema de ruedas o neumáticos que lanzan la pelota a gran velocidad cuando es impulsada por un motor eléctrico o a través de un sistema de resorte. Los autos blindados son vehículos especialmente diseñados para ofrecer una mayor protección frente a amenazas externas, como balas, explosivos o ataques violentos. Están equipados con materiales de blindaje avanzados, como acero de alta resistencia, vidrio resistente a balas y componentes reforzados en el chasis, lo que los hace más pesados y robustos que los vehículos convencionales. Los autos blindados pueden ser personalizados según el nivel de protección requerido, que varía de acuerdo con la amenaza a la que se enfrentan. En Australia se ha implementado una innovadora medida de seguridad vial que utiliza una cortina de agua para proyectar una señal de stop en las entradas de ciertos túneles. Este sistema, conocido como soft stop, se activa cuando un vehículo que excede la altura permitida se aproxima al túnel. Al detectar el exceso de altura, se despliega una cortina de agua sobre la que se proyecta una señal luminosa de stop, creando una advertencia visual impactante que es difícil de ignorar para el conductor. El ping pong, también conocido como tenis de mesa, es un deporte de raqueta que se juega en una mesa rectangular dividida por una red. Se caracteriza por el uso de pelotas ligeras de celuloide o plástico y raquetas recubiertas con goma, lo que permite a los jugadores realizar golpes con diferentes efectos, como efectos de giro o velocidad. Puede jugarse en modalidad individual o en dobles, y el objetivo es golpear la pelota de manera que el oponente no pueda devolverla correctamente. El ping-pong es un deporte rápido que requiere reflejos, precisión y estrategia. La fruta gak es un fruto exótico originario del sudeste asiático conocido por su intenso color rojo anaranjado y su alto contenido en antioxidantes. Es una baya grande y espinosa que crece en enredaderas y se distingue por su pulpa rica en licopeno y betacarotenos, superando en concentración a alimentos como el tomate y la zanahoria. Además, contiene un alto nivel de zeaxantina y otros carotenoides beneficiosos para la salud ocular y el sistema inmunológico. Su sabor es suave y ligeramente dulce, pero se utiliza más por sus propiedades nutricionales. La lengua bífida es una condición en la que la lengua está dividida en 2 partes desde la punta, asemejándose a la de algunos reptiles como las serpientes. Puede ser una característica congénita debido a un desarrollo incompleto de la lengua en el embrión, o puede ser adquirida mediante una modificación corporal intencional, común en ciertas culturas o prácticas de modificación extrema. En términos funcionales, una lengua bífida mantiene la capacidad de movimiento y sensibilidad, aunque puede alterar ligeramente la pronunciación de algunos sonidos al hablar. La mariposa 88 es una especie de lepidóptero conocida por el patrón distintivo en la parte inferior de sus alas, donde se forman figuras similares al número 88 en blanco y negro. Originaria de América Central y del Sur, esta mariposa habita en bosques tropicales y subtropicales, donde se alimenta del néctar de flores y de frutas en fermentación. Su envergadura varía entre 30 y 40 milímetros, y el dorso de sus alas presenta un colorido llamativo con tonos metálicos azulados o verdes combinados con rojo y negro. El Brooder EXP-8 es una caravana todoterreno de alta gama diseñada para ofrecer lujo y autonomía en cualquier entorno. Equipado con un sistema eléctrico de 48 voltios, cuenta con una batería de 20 kWh y paneles solares de 1600 vatios, lo que permite una autosuficiencia energética completa. El interior ofrece comodidades como una cocina totalmente equipada con placa de inducción de 2 quemadores, fregadero con agua caliente y fría, horno microondas y una cama matrimonial de 1530 milímetros por 2030 milímetros. Conoce los campos iluminados de pitaya, también conocida como fruta del dragón.
son una innovadora técnica agrícola implementada en países como China y Vietnam para optimizar el cultivo de esta fruta exótica. Cada noche, millones de luces LED transforman estos campos en un espectáculo brillante, pero más allá de la estética, esta iluminación artificial tiene propósitos funcionales. Las luces LED se utilizan para extender el periodo de fotosíntesis de las plantas, lo que promueve un crecimiento más rápido y una mayor producción de frutos. El gocha es un deporte de estrategia y acción en el que los jugadores utilizan marcadoras de aire comprimido para disparar bolas de pintura a sus oponentes. Se juega en campos abiertos o escenarios con obstáculos que simulan entornos de combate, fomentando el trabajo en equipo, la rapidez de reacción y la precisión. Existen diversas modalidades de juego, como eliminación, captura de bandera o defensa de zonas estratégicas. La pintura utilizada es biodegradable y lavable, y el equipo de protección incluye máscaras, chalecos y guantes para garantizar la seguridad. Las pupilas son la abertura central del iris en el ojo, cuya función principal es regular la cantidad de luz que entra en la retina. Su tamaño varía automáticamente mediante la contracción y dilatación del iris, un proceso conocido como reflejo pupilar, que se ajusta a la iluminación del entorno. En condiciones de poca luz, las pupilas se dilatan para permitir el ingreso de más luz, mientras que en entornos brillantes se contraen para proteger la retina de una sobreexposición. Además de responder a la luz, las pupilas también pueden cambiar de tamaño por estímulos emocionales, concentración o el uso de ciertos medicamentos. Jay Alvarez es un modelo, influencer y paracaidista hawaiano, conocido por su estilo de vida aventurero y sus espectaculares videos de viajes, deportes extremos y lujo. Se ha vuelto famoso en plataformas como Instagram y YouTube, donde comparte imágenes y clips de sus experiencias practicando paracaidismo y otras actividades extremas en lugares paradisíacos. Su estética visual atractiva y su espíritu libre lo han convertido en una figura influyente en las redes sociales y en la industria de los deportes extremos. El abrojo romano era un arma defensiva utilizada en la antigüedad, especialmente por los romanos, para obstaculizar el avance de tropas enemigas y caballería. Consistía en una estructura metálica con múltiples puntas afiladas dispuestas de tal manera que, sin importar cómo cayera al suelo, siempre quedaba una punta orientada hacia arriba. Su propósito principal era herir los pies de soldados, animales de carga o desinflar ruedas de carros enemigos, dificultando su movilidad. Este dispositivo siguió utilizándose en diversas épocas. El abastecimiento aéreo por lanzamiento paracaidista es una técnica utilizada para suministrar equipos, alimentos, medicinas y otros materiales a zonas de difícil acceso o en situaciones de emergencia. Consiste en lanzar desde aeronaves cargas aseguradas con paracaídas, permitiendo su descenso controlado hasta el área de destino. Este método es crucial en operaciones militares, misiones humanitarias y desastres naturales, donde el acceso terrestre es limitado o peligroso. El petricor es el característico aroma que se percibe cuando la lluvia cae sobre el suelo seco, especialmente en regiones con suelos arcillosos o rocosos. Este fenómeno es causado por la liberación de compuestos orgánicos producidos por ciertas bacterias del suelo, como las actinobacterias, así como por aceites vegetales y minerales, que se acumulan en superficies secas. Cuando las gotas de lluvia impactan, estos compuestos, en especial la geosmina, se dispersan en el aire, generando el distintivo olor terroso conocido como olor a tierra mojada. La isla de Galesnjak, conocida como la Isla del Amor o Isla del Corazón, es una pequeña isla deshabitada en Croacia, situada en el mar Adriático, cerca de la costa de Zadar. Su fama se debe a su distintiva forma de corazón, que se hizo mundialmente conocida tras ser resaltada en imágenes satelitales de Google Earth. Con una superficie de aproximadamente 0,132 kilómetros cuadrados, la isla está cubierta de vegetación y no cuenta con infraestructura, lo que la convierte en un destino exclusivo para parejas y turistas que buscan una experiencia romántica. Las radiografías son imágenes obtenidas mediante el uso de rayos X, una forma de radiación electromagnética capaz de atravesar distintos materiales, incluyendo el cuerpo humano. Su principal característica es la capacidad de mostrar estructuras internas en distintos niveles de opacidad según la densidad del tejido. Los huesos aparecen blancos debido a su alta densidad, mientras que los tejidos blandos y órganos se ven en tonos de gris y el aire en negro. Se utilizan ampliamente en medicina para diagnosticar fracturas, infecciones, problemas pulmonares, entre otros. La danza azteca es una expresión cultural y espiritual de origen prehispánico, que combina movimiento, música y simbolismo para honrar a los dioses, la naturaleza y la identidad ancestral.
Se caracteriza por el uso de vestimenta colorida, con plumas, caracoles, conchas y cascabeles en los tobillos que generan un ritmo distintivo al moverse. Los danzantes realizan pasos complejos y rituales en círculos, guiados por el sonido del huehuetl o tambor y otros instrumentos tradicionales. Más que una simple danza, es una forma de conexión espiritual. Las turbinas de un avión, también conocidas como motores a reacción, son componentes esenciales en la propulsión de aeronaves comerciales, militares y otras. Funcionan mediante el principio de la combustión de combustible, generalmente queroseno, que se mezcla con aire comprimido, se enciende y genera una gran cantidad de gases calientes. Estos gases se expulsan a gran velocidad por la parte trasera del motor, lo que produce el empuje necesario para mover el avión hacia adelante. El síndrome de Pica es un trastorno del comportamiento alimentario caracterizado por la ingestión persistente de sustancias no comestibles, como tierra, tiza, arcilla, pelo de animales, entre otros. Este comportamiento puede presentarse en niños pequeños, pero también puede afectar a adultos, especialmente en contextos de deficiencias nutricionales, trastornos mentales o situaciones de estrés extremo. Las causas del síndrome de Pica no están completamente claras, pero se han relacionado con factores biológicos, psicológicos y ambientales. Según relatos, en 1943, la Marina de Estados Unidos realizó un experimento secreto para volver invisible al USS Eldridge, un barco de guerra. El supuesto resultado fue impactante. El barco desapareció ante testigos y reapareció minutos después con parte de su tripulación desorientada o gravemente herida. Algunos dicen que incluso viajaron en el tiempo o se fusionaron con el casco de la nave. Aunque el gobierno lo niega, exmarinos afirmaron haber visto todo. El experimento Filadelfia sigue siendo uno de los mitos científicos más inquietantes del siglo XX. Aunque el Sahara es famoso por su calor extremo y su vasto paisaje árido, en ocasiones ha ocurrido algo completamente opuesto. Ha nevado. La primera nevada registrada fue en 1979 y luego se repitió en 2018, cubriendo las dunas de arena con un manto blanco durante horas. Estas nevadas son extremadamente raras, pero posibles cuando se combinan ciertas condiciones de temperatura y humedad. Ver nieve en uno de los lugares más calurosos del planeta es una imagen tan surrealista como fascinante. Seguro has visto a las nubes y te parecen livianas flotando en el cielo con gracia, pero su apariencia nos engaña. Una nube promedio contiene suficiente vapor de agua como para pesar alrededor de 1 millón de toneladas. Esa masa colosal se mantiene suspendida gracias a la distribución de las gotas de agua en el aire y a las corrientes ascendentes. Es uno de esos datos que cambian por completo cómo percibimos lo que hay sobre nuestras cabezas. Es una locura cómo ciertas cosas que percibimos pueden resultar ser otra. Escucha lo que aconteció hace unos 6.000 años. El desierto del Sahara era un paraíso verde, con vegetación abundante, lagos, animales salvajes y comunidades humanas. Las lluvias eran frecuentes y el clima permitía una biodiversidad hoy impensada en la región. Sin embargo, debido a cambios en la inclinación del eje terrestre y patrones climáticos, ese entorno se fue secando gradualmente hasta convertirse en el desierto que conocemos hoy. Es un recordatorio poderoso de cómo el planeta puede transformarse radicalmente. Seguro pensaste en las cebras que son blancas con rayas negras. En realidad es al revés. Su piel es negra y el patrón blanco aparece en el pelaje. Cada cebra tiene un diseño de rayas único, como una huella digital. Estas rayas cumplen funciones importantes como camuflaje, regulación térmica y protección contra insectos. Este dato curioso es uno de los mejores ejemplos de cómo la naturaleza rompe nuestras expectativas. ¿Sabías que los riñones son órganos vitales y asombrosamente eficientes? Cada 5 minutos filtran toda la sangre del cuerpo humano, eliminando toxinas, desechos y exceso de líquidos. Este proceso ocurre constantemente, día y noche, sin que lo notemos. Además, regulan niveles de electrolitos y producen hormonas esenciales para la presión arterial y la producción de glóbulos rojos. Su tamaño compacto es engañoso frente al enorme trabajo que realizan. El cuerpo definitivamente trabaja constantemente, en silencio. ¿Has escuchado sobre el hombre de la máscara de hierro? Fue un prisionero cuya identidad sigue siendo un misterio. Durante años estuvo encerrado en diferentes prisiones francesas, incluyendo la Bastilla, siempre con el rostro cubierto por una máscara. Nadie sabía con certeza quién era, y su identidad fue protegida celosamente por el gobierno. Se ha especulado que podría haber sido un hermano gemelo del rey Luis el XIV, un noble traidor o incluso un espía importante. Su historia fascinó a escritores como Voltaire y Alexandre Dumas, quien la popularizó en su novela. La célebre autora de novelas de misterio desapareció repentinamente una noche, dejando su coche abandonado cerca de un lago.
La policía y el público la buscaron intensamente y hasta Arthur Conan Doyle participó llevando un medio. Fue encontrada 10 días después en un hotel, registrada bajo el apellido de la amante de su esposo. Afirmó no recordar nada y nunca explicó lo que Oliver Cromwell, líder revolucionario inglés, murió en 1658, pero su cadáver fue exhumado cuando la monarquía fue restaurada. Su cuerpo fue colgado y su cabeza decapitada y colocada en una pica sobre el parlamento durante más de 20 años como advertencia. Con el tiempo, su cabeza cambió de manos en secreto, pasando por coleccionistas, universidades y museos. A día de hoy no se sabe con certeza dónde está enterrada. Una historia macabra que muestra cómo incluso los muertos pueden ser juzgados. Jimmy Hoffa era uno de los líderes sindicales más poderosos de Estados Unidos, con fuertes vínculos con la mafia y el gobierno. Desapareció tras una reunión con 2 supuestos mafiosos en un restaurante de Detroit. A pesar de décadas de investigaciones, búsquedas e incluso excavaciones, su cuerpo nunca fue hallado. El FBI lo dio por muerto en 1982, pero la leyenda de Hoffa sigue viva, alimentando teorías sobre conspiraciones, traiciones y cementerios secretos, un caso que aún intriga a los investigadores y al público. Charles Fort fue un escritor y investigador estadounidense conocido por su fascinación con lo inexplicable. A lo largo de su vida, recopiló y documentó fenómenos extraños y misteriosos como lluvias de ranas, desapariciones inexplicables y avistamientos de objetos voladores no identificados. Su obra más famosa, The Book of the Damned, desafió las explicaciones científicas convencionales, proponiendo que el mundo está lleno de eventos inexplicables que no deben ser ignorados. Fort acuñó el término forteano para describir a aquellos interesados en investigar estos fenómenos. La isla de Pedrosa, situada en Cantabria, España, alberga la inquietante leyenda de las niñas pájaro. Según relatos, 2 hermanas, Aurora y Pilar, padecían aprogeria, una rara enfermedad genética que acelera el envejecimiento y les confería un aspecto peculiar. Fueron ingresadas en el sanatorio de la isla en los años 60 y tras su fallecimiento a temprana edad, surgieron historias sobre sus espíritus rondando el lugar. Aunque estas narraciones carecen de base científica, han alimentado el aura misteriosa de la isla, convirtiéndola en un punto de interés para los aficionados a lo paranormal. Escuchaste sobre la tormenta gigante, más grande que la Tierra, ha existido durante al menos 300 años. Ha sido observada desde telescopios terrestres y sondas espaciales, mostrando variaciones a lo largo del tiempo. En las últimas décadas, los científicos notaron que se ha ido encogiendo y volviéndose más circular. Además, sus vientos se han acelerado, alcanzando más de 600 kilómetros por hora. Aún se desconoce exactamente por qué persiste tanto tiempo o cómo terminará. Escuchaste sobre la tormenta gigante, más grande que la Tierra, ha existido durante al menos 300 años. Ha sido observada desde telescopios terrestres y sondas espaciales, mostrando variaciones a lo largo del tiempo. En las últimas décadas, los científicos notaron que se ha ido encogiendo y volviéndose más circular. Además, sus vientos se han acelerado, alcanzando más de 600 kilómetros por hora. Aún se desconoce exactamente por qué persiste tanto tiempo o cómo terminará. Una supernova es la violenta explosión de una estrella al final de su vida, liberando enormes cantidades de energía y materia. Este proceso dispersa elementos como carbono, oxígeno y hierro, fundamentales para la formación de planetas y vida. Las ondas de choque provocadas por la explosión pueden hacer colapsar nubes de gas cercanas, iniciando la formación de nuevas estrellas. De hecho, nuestro sistema solar se formó a partir de los restos de antiguas supernovas. Así, el fin de una estrella puede marcar el nacimiento de otra. Aunque no podemos verla ni detectarla directamente, los científicos saben que existe por la forma en que afecta a las galaxias. La materia oscura no emite ni refleja luz, pero su gravedad influye en la rotación de las galaxias y en la expansión del universo. Es fundamental para mantener unidas las estructuras cósmicas. Sin ella, las galaxias no podrían mantenerse cohesionadas a las velocidades que rotan. A pesar de décadas de investigación, su verdadera naturaleza sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Desde 1929, esta remota región ha sido escenario de múltiples desapariciones sin resolver. Algunas personas simplemente se desvanecieron sin dejar rastro, mientras que otras fueron encontradas desorientadas y sin memoria. La falta de señales de lucha o pistas concretas ha alimentado teorías que van desde portales interdimensionales hasta experimentos secretos. Incluso hay informes de aparatos electrónicos que dejan de funcionar en la zona. El misterio ha convertido a Tribex en un lugar de culto para investigadores de lo paranormal. Los testigos describen a una criatura de gran tamaño, con ojos rojos brillantes, alas y una forma humanoide. Los primeros reportes vinieron de 2 niñas en la iglesia de Maunan, y desde entonces ha habido más avistamientos. Algunos creen que se trata de un animal desconocido, otros lo vinculan con leyendas o experimentos. La criatura siempre aparece en momentos breves, y nunca ha sido capturada o explicada científicamente. Su leyenda ha crecido hasta convertirse en parte del folclore británico. El hombre búho de Cornwall es una figura enigmática avistada por primera
primera vez en 1976. La isla de Pedrosa en España alberga la leyenda de las niñas pájaro. Esta pequeña isla, que en el pasado funcionó como sanatorio, guarda una historia perturbadora. Se dice que allí vivieron varias niñas con progeria, una enfermedad que acelera el envejecimiento. Según la leyenda, sus espíritus vagan por la isla, apareciendo con siluetas alargadas y sonidos similares a cantos de aves. Algunos visitantes afirman haber escuchado risas infantiles o haber visto sombras fugaces entre los árboles. El hombre búho de Cornwall es una figura enigmática avistada por primera vez en 1976. La isla de Pedrosa en España alberga la leyenda de las niñas pájaro. Esta pequeña isla, que en el pasado funcionó como sanatorio, guarda una historia perturbadora. Se dice que allí vivieron varias niñas con progeria, una enfermedad que acelera el envejecimiento. Según la leyenda, sus espíritus vagan por la isla, apareciendo con siluetas alargadas y sonidos similares a cantos de aves. Algunos visitantes afirman haber escuchado risas infantiles o haber visto sombras fugaces entre los árboles. Este video ha llegado a su fin. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué fue lo más curioso para ti de este video. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Sabías que antes del cine de terror existía la fantasmagoría? En el siglo XVIII se usaban linternas mágicas para proyectar espectros. Imágenes de esqueletos, demonios y fantasmas flotaban en la oscuridad. Los efectos se lograban con humo, espejos y sonidos lúgubres. El público gritaba, convencido de ver lo sobrenatural en vivo. Era un espectáculo itinerante que mezclaba ciencia y engaño. Inspiró tanto a artistas como a charlatanes de la época. Así nació el terror visual mucho antes de Hollywood. Imagina que tengas que sacrificar a alguien de tu familia para calmar a los dioses. En antiguas culturas, la sangre era una ofrenda sagrada. Los aztecas, por ejemplo, sacrificaban humanos para alimentar al sol. Creían que sin estos rituales, el universo colapsaría. Corazones eran extraídos en lo alto de pirámides. No era crueldad, era devoción y supervivencia cósmica. Los sacrificados eran considerados elegidos, no víctimas. Esta práctica existió también en culturas como los mayas e incas. Hoy nos recuerda hasta dónde puede llegar la fe. ¿Sabías sobre Joseph Merrick? Nació con severas deformidades. Su rostro y cuerpo crecían desproporcionadamente sin control. Fue exhibido en ferias como el hombre elefante. Aunque su aspecto causaba horror, tenía una mente brillante. Vivió marginado, pero con dignidad y sensibilidad. Finalmente fue acogido por un médico que lo cuidó. Su historia inspiró películas, libros y obras de teatro. Es un símbolo de humanidad detrás de la diferencia. Imagina nacer albino y que te asesinen. En algunos lugares, nacer albino puede ser mortal. En ciertas regiones de África se cree que tienen poderes mágicos. Por eso, muchas personas con albinismo son perseguidas o asesinadas. Partes de su cuerpo son usadas en rituales de brujería. Estas creencias no tienen base científica, pero persisten. Organizaciones luchan por su protección y derechos. A pesar del peligro, muchos luchan por visibilizar su realidad. Una superstición puede costar vidas reales. En el desierto de Nazca, en Perú, se extienden misteriosas figuras gigantes trazadas sobre la tierra. Son líneas que forman aves, monos, humanos y formas geométricas, visibles solo desde el cielo. Fueron creadas por la cultura Nazca entre los siglos I y VII, pero su propósito aún intriga. Eran rutas ceremoniales, calendarios astronómicos, mensajes a los dioses. Lo asombroso es su precisión, a pesar de no haber tecnología aérea en la época. Algunas teorías sugieren incluso influencia extraterrestre. Lo cierto es que son patrimonio de la humanidad y uno de los mayores enigmas arqueológicos. En ciertas ciudades del mundo, morir está, literalmente, prohibido. Aunque suene absurdo, estas leyes tienen fundamentos prácticos o simbólicos. En Longyearbyen, Noruega, el permafrost impide la descomposición de los cuerpos, lo que podría preservar virus peligrosos. Por ello, desde 1950 se trasladan a los enfermos graves al continente para evitar que fallezcan allí. En Sarpurens, Francia, en 2008, el alcalde prohibió morir a quienes no tuvieran parcela en el cementerio, como protesta por la falta de espacio y la negativa es desampliarlo. Los infractores serían severamente castigados, según el decreto. En 1872, el Mary Celeste fue hallado a la deriva en el Atlántico sin tripulación a bordo. Lo más inquietante era que el barco estaba en perfecto estado, la carga intacta, las pertenencias personales sin tocar y la comida servida como si esperaran volver en cualquier momento. No había señales de lucha, daños ni condiciones climáticas extremas que justificaran el abandono. La tripulación simplemente había desaparecido. ¿Un motín? ¿Un ataque pirata sin robo? ¿Algún fenómeno inexplicable? Hasta hoy no hay respuestas claras. Este caso sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos de la historia.
En febrero de 1855, los habitantes de Devon, Inglaterra, despertaron con un fenómeno aterrador: misteriosas huellas en la nieve que parecían hechas por pezuñas. Lo más extraño era que estas marcas recorrían más de 150 kilómetros, atravesaban tejados, ríos congelados y muros altos sin interrupción. Las huellas no correspondían a ningún animal conocido. Algunos aseguraron que eran señales del diablo en persona. Otros intentaron buscar explicaciones naturales, pero ninguna convenció del todo. Hasta hoy se desconoce quién o qué dejó aquellas marcas. El Triángulo de las Bermudas, una zona del Atlántico entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, ha sido escenario de numerosas desapariciones. Aviones y barcos enteros han desaparecido sin emitir señales de auxilio, dejando a investigadores y familiares sin respuestas. Desde explicaciones científicas como tormentas o fallas de navegación, hasta teorías más extremas como alienígenas, portales dimensionales o tecnología perdida, los intentos por explicar este fenómeno no han parado. A pesar de décadas de estudio, el triángulo sigue alimentando el misterio. En 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, en Australia, con un traje elegante y sin ningún tipo de identificación. En su bolsillo llevaba un papel con la frase Tamam Shud, que significa terminado en persa. Más tarde se halló un libro con un código cifrado entre sus pertenencias. Nadie logró identificarlo y tampoco se pudo determinar con certeza cómo murió. Algunas teorías apuntan al espionaje, mientras que otras hablan de un suicidio planificado. El caso permanece sin resolver hasta el día de hoy.